Un saludo para todos los presentes, para todos los que están escuchando este video. Este video vamos a tratar un tema muy interesante. En el video anterior hablamos sobre la NI 17, propiedad planta de equipo, en su medición inicial. Y qué importante es la propiedad planta de equipo para las organizaciones. En primer lugar, propiedad planta de equipo puede ser, en pocas palabras, una unidad generadora de efectivo. Y al ser una unidad generadora de efectivo, tiene una importancia realmente considerable en el estado de situación financiera, en lo que es su valor en libros y en lo que es la depreciación. Propiedad planta de equipo, tras de ser un elemento del estado de situación financiera importantísimo, en cuestiones fiscales también es realmente importante, porque en la mayoría de jurisdicciones fiscales las depreciaciones son 100% deducibles para un pago de una carga impositiva. Entonces, al ser 100% deducibles, es importante nosotros fijar desde la contabilidad un buen método de depreciación. Desde nuestra contabilidad, fijar un buen método de depreciación. Y también desde la parte fiscal, dependiendo de la jurisdicción, dependiendo de las reglas fiscales, también determinar un buen método de depreciación. Quiere decir que nosotros en la información financiera realmente nosotros queremos es presentar una utilidad agradable y queremos minimizar todos los costos y gastos para presentar una utilidad contable. Y en la parte fiscal nosotros siempre queremos queremos tener todas las deducciones posibles para así presentar una menor utilidad y pagar un menor valor del impuesto. Muchos asesores tributarios, la primera asesoría que brindan realmente para bajar las cargas impositivas y que es totalmente válida es cambiar la vida útil de los activos, si el reglamento fiscal lo permite, para así tener una mayor depreciación y poder pagar un menor impuesto. Y en la contabilidad reflejar una depreciación contable diferente a la fiscal para darle un mejor manejo a la información financiera. Es dependiendo de todos los análisis que se puedan observar en este punto de vista. Pues estos días en el trabajo y en el día a día uno se encuentra con muchos profesionales que ven la norma y aún no han asimilado el cambio, ¿cierto? Estamos hablando de normas internacionales en Latinoamérica, en toda América Latina, a partir del año 2010, 2009, 2011 y en estos últimos años estos temas de normas internacionales han cogido mucha fuerza, ¿cierto? Y en el caso de aquí algunos siguen hablando de diferidos. Para la palabra diferidos es algo que ya no se utiliza. Que en algunas empresas siguen manejando los diferidos y dicen aplicar NIF, sí, en la contabilidad siempre hay un manejo y tú puedes darles un manejo a la información financiera, pero no podemos confundir de lo que de manera explícita o implícita indica la norma al manejo que nosotros queramos realizar. Si tú quieres hacerle un manejo a una partida de un activo que se maneje de forma diferida, pues es tu manejo contable, pero no podemos confundir que es la norma que me reglamenta ese tipo de manejo. Entonces hay que entender esas posiciones. Hay que empezar a entender esas posiciones de un manejo contable y de lo que es realmente el estándar internacional. Entonces entré en discusión y explicaba que la norma en ningún caso, en absoluto, me
otorga o me explica que yo debo manejar partidas de forma diferida. En ningún caso. En la cuestión de los activos, ¿cierto? Ya que tú quieres darle un manejo de los anticipos, de las cosas, eso ya es un manejo diferente. Entonces, les voy a explicar la medición posterior de la NI 17 propiedad planta de equipo, pero cada quien puede asimilar la norma y darle un manejo contable según lo considere. Igualmente, cada empresa tiene su política adoptada y esa política adoptada para esas empresas es de acuerdo al proceso, al sector económico que trabaja esa organización. A ese proceso y a ese sector económico, así se debe adecuar las normas internacionales también, que nosotros debemos tener muy en cuenta la relevancia y la esencia sobre la forma en lo que se va a presentar, ¿cierto? Eso es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta y cada organización y cada profesional de la información va a darle un manejo de acuerdo a ese proceso, a esa circunstancia que se da en ese entonces para el reconocimiento de un hecho económico. Sin decir nada más, vamos a ver esta medición posterior de propiedad planta de equipo. Entonces, en el video anterior, ¿cierto? Habíamos hecho la medición inicial de propiedad planta de equipo y habíamos determinado que el costo de mi propiedad planta de equipo en mi medición inicial, con todo lo que expliqué anteriormente, es este valor que podemos observar aquí. Creo que está un poco pequeño, pero el costo histórico es de 2.588,42,601 millones de pesos. Ese es el valor del costo histórico. Ese es el valor del costo histórico de mi propiedad planta de equipo y hemos realizado este pequeño cuadro para explicar algo básico de lo que es una medición posterior en propiedad planta de equipo. Lo primero que debemos hacer, y yo sé que la mayoría lo tienen presente, pero aquí en este grupo de red social de MIL y Auditoría Internacional hay estudiantes, ¿cierto? Entonces lo voy a explicar en esa medida para que los estudiantes de pronto no han observado ese tipo de temas, no han llegado al semestre a observar ese tipo de temas, entonces son inocentes de estos temas. Lo primero que uno debe hacer para medición posterior de propiedad planta de equipo es determinar la vida útil de mi activo fijo. Comienzo a determinar mi vida útil. Y para determinar esa vida útil no es el valor que nosotros queramos poner. En la mayoría de casos, la norma explica en algunos de sus ejemplos que esto es de gran importancia y que, como es de gran importancia, estas decisiones se deben tomar con la junta directiva o con la gerencia o quien sea directivo de esa organización para poder determinar la vida útil de ese activo. También lo pueden hacer los mismos proveedores, ¿cierto? Los mismos proveedores pueden determinar ese valor de la vida útil de los activos. En este caso, supongamos que la organización espera obtener beneficios económicos de ese activo por 8 años. Y esa es mi vida útil, 8 años. Eso es lo que espera obtener en beneficios económicos de mi activo. Y en 8 años voy a empezar a depreciar. Importante, comenzamos a medir la medición posterior, o sea, desde que el activo está en la instalación y está siendo usado desde la fecha, aquí está la fecha, desde la fecha donde se ingresa el activo, desde la fecha que se ingresa el activo,
desde esa misma fecha comienza a depreciarse. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo y supongamos que el activo comenzó a usarse del 3 de marzo del año 2017. Este video parece un poquito básico, ¿cierto? Pero miren, he estado visitando algunas organizaciones, muy pocas en realidad, y pareciera que esto tan básico, esto que nos lo explican en las universidades, en las empresas no se realiza. Hay empresas que no tienen en su contabilidad un, un módulo, o un historial de los activos fijos en contabilidad. Está en las otras áreas, pero en contabilidad no está. Entonces uno se encuentra con activos que en el sistema o en el módulo de sistema, el sistema de información, dice una fecha, ¿cierto? Pero en realidad a mí el que me define la fecha del uso o del valor histórico de la fecha de compra es la factura. Y en muchas organizaciones esas facturas no están de forma accesible, o sea, no hay una discriminación o una clasificación de facturas de activos fijos en contabilidad. Y esto se vuelve algo complejo porque toca desplazarse a otras áreas a darle manejo a la información. Entonces, esta fecha de uso es importantísimo tenerla muy clara y adoptar políticas muy fuertes en tener, por decir, una carpeta exclusiva solamente para el tratamiento de activos fijos, exclusiva que repose en el área de contabilidad, para así nosotros saber la fecha de uso, porque muchas veces son activos insignificantes, ¿cierto? Y los activos insignificantes pues se pueden depreciar en un año, en 2 años, en 3 años. Y muchas veces tenemos en nuestra contabilidad activos que nunca se les ha dado de baja y tenemos fechas inciertas de cuándo se utilizó, solo lo que reposa en el sistema. Entonces es importante que nosotros siempre determinemos y seamos organizados con la parte de activos fijos. A partir de la fecha comienzo a hacer mi depreciación, ¿cierto? La medición posterior me lo determina el párrafo 30 de la NI 17. Párrafo 30 de la NI 17. Se medirá posteriormente cuando el costo histórico menos la depreciación acumulada y el deterioro. Esa es la revelación de la medición posterior. El importe en libros de propiedad, planta de equipo es el costo histórico menos la depreciación acumulada y el deterioro. Así, de forma directa, lo explica el estándar internacional. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer la medición posterior. Recordemos que todos los estándares internacionales se miden con medición inicial, medición posterior e información a revelar. Esa es la clave para partir. Ese es mi punto de partida para empezar a entender estándares internacionales. Muchos han participado en muchas conferencias, en muchos seminarios. Este tema de pronto ya se les es muy familiar. Pero les vuelvo a repetir, hay personas que este tema, o que están empezando la parte contable, este tema no lo han logrado ver. Una vez determinado nuestra vida útil, ¿cierto? Vamos a determinar el valor residual. Y el valor residual sí es algo importantísimo, porque financieramente nuestro activo no se deprecia totalmente todo, ¿cierto? O financieramente nuestro activo tiene un valor y ese valor es el valor residual. Ese valor residual me lo determina el párrafo 53 de la NI 17, ¿cierto? Ese es mi valor residual. Párrafo 53. El importe depreciable de un activo se determina después de su valor residual. El valor residual, igual que determinar la vida útil,
de los activos requiere de una reunión o requiere de algo que se realice de forma técnica, ¿cierto? Que podamos atinar un valor residual por medio de un estudio técnico o por lo menos de un estudio del mercado y, y podamos determinar valores que sean importantes en nuestro valor residual. No es poner un valor residual porque sí. En la mayoría de empresas, como no quieren manejar diferencias entre lo que es contable y fiscal, determinan que el valor residual es cero. Determinan que el valor residual es cero. Y eso realmente se puede hacer, ¿sí? Como les expliqué anteriormente, muchas veces la contabilidad es de manejo, ¿cierto? Es de manejo. En este caso, como profesional considero que es importante determinar un valor residual para presentar una información financiera más coherente, y ese valor residual es que en un futuro, cuando termine la vida útil de los 8 años, lo más probable es que mi activo lo pueda vender por lo menos, lo pueda vender en 600 millones, como está aquí mi valor residual. Este es mi valor residual. Lo puedo recuperar por 600 millones. Determino mi valor residual. Y esto se da mucho y por eso los estándares internacionales describen, haga una estimación, esto es una estimación, haga así como lo del costo de desmantelamiento que expliqué en la medición inicial, el valor residual es una estimación, realice una estimación para el importe depreciable. Esta estimación se puede dar. Me pasó en muchos casos cuando en una pequeña y mediana empresa, en los activos fijos, yo le fijé valores residuales. Y esos valores residuales era para una flota de vehículos. Imposible que en unos años, por lo menos lo hice proyectándolo en 2 años. En los 2 años, ese activo, lo más probable es que ese activo, mi valor residual, sea, por decir, 20 millones. Y efectivamente, en los 2 años comenzaron a venderse vehículos y algunos fueron ajustes mínimos que se tocó realizar con la estimación del valor residual. Entonces, es importante que nosotros empecemos a determinar, o por lo menos si el valor residual por política contable, por decisión de la gerencia, es cero, porque esos activos no se esperan vender, puede pasar en el caso de los muebles en serie. Eso es muy difícil que se realice una venta de los muebles en serie, entonces el valor residual es cero. Pero debes revelarlo en tu medición posterior, debes explicarlo en tus notas de los estados financieros, que nuestro valor residual, por ejemplo, en los muebles y enseres, por determinación de el jefe de área de activos fijos, es cero. Y la gerencia ha aceptado ese valor residual. Es importante. En este caso, como es una maquinaria que tiene un valor importante, un valor considerable, determinamos este valor residual. Y este valor residual me determina este valor de importe depreciable. Y ese es mi importe depreciable. Mi importe depreciable viene siendo este valor, ¿cierto? 1.000 millones, 1.988.042.261 es mi importe depreciable. Ese importe depreciable, que realmente es el valor que nosotros vamos a empezar a realizar nuestra depreciación, es el que debemos tener muy en cuenta, ¿cierto? Estoy intentando acomodar esta letra que no se ve nada clara. Listo, ahí está la parte de mi depreciación anual. Esta es mi depreciación anual. Listo. ¿Por qué es importante el día donde se usa el activo? Porque muchas veces los activos no se utilizan el 1 de enero, o puede pasar, se pueden utilizar
pero es muy difícil que un activo comience a utilizarse el 1 de enero del año donde inicia. Muchas veces siempre hay unos días donde la depreciación lineal no se puede hacer solo por años. Entonces hacemos el cálculo de días de uso de este activo. En este caso, mis días de uso calculados son 2.817 días, que equivale a los 8 años, considerando que no se cumplen los 8 años completicos, sino que el activo ingresa a la compañía el 3 de marzo del año 2018. Entonces, desde el 3 de marzo del 2018, mi estimación de días de uso de la vida útil de mi activo son 2.817 días, ¿cierto? Esto es los días de uso. Y vamos a calcular nuestra depreciación. Entonces, los días de uso de mi depreciación, en este caso, de los 8 años al 3 de marzo me da menos de los 12 meses que tengo que depreciar, sino que es un menor valor. Entonces nuestra depreciación es de 209 millones mi depreciación de mi primer año, diferente a las siguientes depreciaciones que están aquí, que son de 254 millones anualmente. Entonces aquí comienza nuestra depreciación, y como la contabilidad se lleva sobre el principio de acumulación de devengo, entonces nosotros vamos a contabilizar realmente, para no incrementar esta tabla y hacerla más compleja, nosotros realmente nuestra depreciación la contabilizamos mensualmente. La mayoría de organizaciones lo hacen así, por no decir todas. Mensualmente se va contabilizando nuestra depreciación, ¿cierto? Entonces este valor, que son los 209 millones, comenzaron a contabilizarse a partir del 3 de marzo. A partir del 3 de marzo, mensualmente comenzó a contabilizarse esta depreciación. Si observamos la vida útil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el octavo año nuestro importe depreciable es cero, ¿cierto? Nuestro importe depreciable es cero, y la organización debe evaluar si ese activo le va a seguir le va a seguir produciendo beneficios económicos, pues seguirá estando en nuestra contabilidad y en nuestra información financiera, siempre y cuando genere beneficios económicos. Va a estar en el importe en libros de propiedad, planta y equipo, pero ya está totalmente depreciado, ya no lo podemos depreciar más. En el octavo año nosotros sabemos que nuestro propiedad, planta y equipo está totalmente depreciado. Entonces no le vamos a calcular más el gasto de depreciación, y nuestra depreciación acumulada en nuestro estado de situación financiera, en este caso de este activo, vendría siendo pues los 1.988.042.261. ¿Qué pasa si a este activo sigue funcionando, cierto? Sigue funcionando, sigue generando beneficios económicos, y digamos que ya han pasado 12 años y este activo se le hizo un arreglo significativo. Este activo se le compró unos repuestos, se importaron, en fin, y generó un costo significativo. Podríamos decir que del costo histórico es el 50% de su valor del costo histórico. Lo que hacemos es ya una retoma de ese activo fijo, y la norma me lo permite que yo contabilice de forma independiente ese repuesto de ese activo y lo deprecie de forma independiente,
y le determine una vida útil independiente y comience a darle ese manejo, pero contabilizamos y reconocemos y revelamos en nuestra información financiera en las notas de los estados de nuestros estados financieros que es un repuesto y que ese repuesto es la utilización de este activo. Entonces vamos a ver la causación, ¿cierto? Vamos a ver la causación, pero supongamos que en nuestra medición posterior, al cierre del ejercicio, se evidencia un deterioro por daño de un repuesto sin garantía. El valor son 35 millones. Y además se determina realizar una medición por costo revaluado y el resultado da como un valor de 100 millones, el valor del costo revaluado. Entonces, en este caso del deterioro, recordemos el párrafo 30, la depreciación de la medición posterior de propiedad, planta y equipo es el costo histórico menos la depreciación acumulada y menos el deterioro. El deterioro, hay un estándar internacional dedicado exclusivamente al deterioro, y ese estándar internacional dedicado exclusivamente al deterioro me determina que el deterioro es el importe recuperable, o sea, el exceso del importe no recuperable, ese es mi deterioro. Que la organización deberá determinar la decisión de reconocer un deterioro siempre y cuando cuente con la suficiente evidencia interna, externa, de información que logre garantizar o dar una estimación contable de ese deterioro de forma fiable y oportuna. En este caso, el deterioro vendría siendo información interna, ¿cierto? Yo podría deteriorar este activo, por ejemplo, porque su valor en el mercado, su valor económico, supongamos un ejemplo, el dólar tuvo una caída en su precio, fue comprada en dólares, entonces su deterioro vendría siendo externo, porque el valor del dólar es significativamente bajo y representa un valor en el mercado muy bajo al que es realmente su costo histórico. En este caso es un daño. Supongamos que hubo un daño y daño un repuesto, no lo cubre la garantía, la empresa debe asumir ese gasto, entonces reconoce un gasto por deterioro. El cálculo del deterioro se lleva al gasto, se lleva al resultado. En este caso, la contabilización es la siguiente. Estos 35 millones son el gasto por deterioro. Y se lleva también a una cuenta de deterioro acumulado, propiedad, planta y equipo. En este caso sería la partida crédito, haga de cuenta una depreciación más, sino en este caso es un deterioro. Y sería el jueguito de estas cuentas. En la medida que se recupere por diferentes motivos el deterioro, así mismo vamos regresando esas cuentas. Esta es la contabilización que debemos realizar realmente. Esta es la contabilización. Y en esta contabilización nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros reconocemos en propiedad, planta y equipo estos 2.588.000 es resultado de mi medición inicial, y estos 2.588.042.261 le vamos a aumentar lo que es el efecto de la revaluación, el importe, el modelo de revaluación. Entonces, el modelo de revaluación es cuando la organización de pronto puede asimilar que en el mercado su activo tomó un gran precio. En el mercado su activo tiene un buen precio. Entonces, lo que hace la organización es medir su propiedad, planta y equipo al costo revaluado, ¿cierto? Y ese costo revaluado me da una diferencia positiva de 100 millones de pesos.
El costo revaluado lo permite la Ley 17 en el párrafo 31. Párrafo 31, modelo de revaluación. Modelo de revaluación. Y esa revaluación es una decisión que toma la organización de hacer esa medición, paga un perito contable y como resultado obtenemos esa revaluación. Se reconoce en otro resultado integral. Todo lo que es revaluaciones se conoce en otro resultado integral. El efecto de esta partida es en el oro. Lo describe el párrafo 39 del estándar internacional. Entonces observemos la contabilización. Como hemos reconocido un deterioro, la norma de forma implícita comienza a ver, pues, y es lógico, ¿cierto? Si tienes un deterioro y tienes una ganancia, reversa ese deterioro. Entonces, como tenemos un deterioro que además pasó, en este caso, en este ejemplo, en el mismo periodo contable, y así no pasa en el periodo contable, lo que debes hacer es reversar ese deterioro, ¿cierto? Y reverso ese deterioro que había reconocido anteriormente por 35, lo reverso y esa diferencia es lo que llevo a la parte de propiedad planta equipo. En este caso aumento mi valor de propiedad planta equipo por 65 millones. Aumenta mi valor de propiedad planta equipo. Las causaciones del gasto de depreciación es normal, gasto de depreciación acumulada. Esta partida de aquí, este débito de aquí es un error. Este débito es un error. Por favor olviden esta parte. Esto es un error. Esto no debe estar aquí. La cuenta del ORI simplemente es la parte de la revaluación que adaptamos en el ORI, es decir, ¿cierto? Es decir, en nuestras ganancias acumuladas está el ORI, otros resultados integrales, y lo aumentamos por 100 millones, ¿cierto? Pero esta parte es totalmente, no debería estar ahí en la contabilidad, ¿cierto? En esta cuenta. Esta es un error. Por favor, omitan esa parte. Es un error de dedo, como dicen los contadores. Entonces tengan en cuenta que esta parte no va. Esta parte de aquí, y mire que es lo de la depreciación, de pronto fue ese error, pero esta parte de aquí no. Listo. Entonces este sería el asiento contable de una medición posterior de propiedad planta equipo, teniendo en cuenta de que en propiedad planta equipo se mide el costo histórico menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. En este caso, este es el deterioro acumulado, mi deterioro acumulado es 0. En este caso, mi propiedad planta equipo por efecto de revaluación tuvo un incremento de 65 millones. La contrapartida sería el ORI por superávit. La palabra superávit me lo determina el estándar. Reconozcan con la palabra superávit. Esto me lo dice el estándar, entonces debo seguir como esa regla, ¿cierto? Entonces la información a revelar de propiedad planta equipo vendría siendo estos valores. Estos valores vendría siendo la revelación que debo hacer en propiedad planta equipo realmente. Entonces vamos a revelar esto en mi estado de situación financiera. Voy a revelar estos valores. Y pues teniendo en cuenta propiedad planta equipo, este es mi importe, este es mi costo histórico, ¿cierto? Esta es mi depreciación acumulada, o sea, solamente la de un año, supongamos que pasó un año, y mis activos fijos, en realidad el importe libros de activos fijos es este valor, 2.443.440.361 millones. Este es mi valor de propiedad planta equipo, y reconocemos en nuestro estado de situación financiera en el ORI, o sea, una cuenta del patrimonio, el efecto de la revaluación, que son 100 millones de pesos. Bueno, quiero agradecer a todos por su gran atención. Espero que me disculpen por los errores
que tiene este video. Voy a seguir trabajando en algunos temas muy interesantes que estaré compartiendo en los siguientes días. Como pueden ver, esta parte del área contable es algo desgastante, es algo que requiere mucho tiempo. Estamos constantemente reportando información a los entes de control y esos reportes de información realmente quitan tiempo. Quitan tiempo, estamos trabajando fuertemente en esos informes y eso realmente pues no da espacio para seguir analizando y explicando estos temas que realmente son interesantes, son apasionantes estos temas. Espero que la mayoría de personas que enviaron la invitación y, y aceptaron estar en este grupo comiencen a interesarse por el tema de las normas internacionales. Sean estudiantes, sean contadores o no contadores, o sean personas que ya ni trabajan la parte contable, pero déjame decirte que saber de estos temas es muy interesante, te abre muchas oportunidades y también el conocimiento es algo importantísimo. El conocimiento es algo importantísimo. Los invito a que hay muchas personas como yo que explican este tipo de temas sin nada a cambio. Esas personas, por favor, apóyenlas a esas personas. Y el apoyo que ustedes pueden dar de cada explicación no es un comentario de pronto crítico, sino es un aporte. En realizar un aporte, te faltó esto, argumenta esto, trabajemos en este tema, porque no investigamos más en este tema. En eso es lo que pueden ayudar a todos los que hacen esta labor. Aquellos que quieren participar en cursos o cosas que donde te cobran por ese curso, por lo que vas a hacer, ten en cuenta que no es el pago, o sea, no el pago, el curso no te va a garantizar ser experto en normas internacionales. De hecho, encontrar un experto en normas internacionales es algo muy difícil, podría decirse que es algo imposible, porque los estándares internacionales son realmente amplios. Y si alguien está trabajando contabilidad, déjame decirle que no le va a quedar tiempo para entender todos los estándares internacionales. Esos cursos lo único que te van a explicar es las cosas más básicas. Te van a explicar lo que ya en otros videos tutoriales hemos explicado en esta red social o otros colegas han venido explicando muchas cosas muy importantes. De hecho, he visto videos gratuitos más interesantes de los que cobran por, por esos cursos de diplomados, en fin. Entonces, el entender normas internacionales depende de ti, realmente depende de ti. Y tú tienes que comenzar con estos videos tutoriales, darte la idea. Y esos párrafos que te mencioné, irlos a buscar, leerlos y ver qué entendimiento tú le puedes dar a eso. Una vez entiendas, vas a tu organización y miras qué manejo le vas a dar a eso. ¿Qué manejo le vamos a dar a esta parte? Y ese manejo puede ser totalmente cuestionable, porque unos dicen no, otros dicen sí, pero el hecho es que fundamental tengas claro lo del estándar internacional. Si tienen claro lo del estándar internacional y lo que pide el estándar internacional y lo que permite el estándar internacional, no cualquiera te puede decir haz esto de esta manera, hazlo así porque yo pienso que es así, sino que tú te defiendes con el parámetro de la norma internacional. Quiero agradecer a todos, muchas gracias por sus invitaciones, muchas gracias por seguirme. Créanme que me gusta estar en este ambiente, me gusta compartir estos videos, me gusta que la gente entienda de estos temas, pero como todas las personas estamos un poquito a presión, estamos un poquito pues con poquito tiempo y al no tener pues bastante tiempo pues no puedo desarrollar estas actividades, pero sin embargo por favor sigan visitando el portal, sigan visitándolo y cualquier video si es de interés de alguien y si le va a servir a alguien por favor comparte. Muchas gracias, estoy muy agradecido por su atención, espero que este video no les incomode la ligereza en cómo se hizo y de pronto los errores que puede tener en cuanto a redacción y en cuanto a argumento. Muchas gracias y un gran día.